Saludos cordiales, bienvenidos todos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, espacio en el que las autoridades presentarán su informe de trabajo frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país. Hoy nos acompañará la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también el viceministro de Salud, el doctor Javier Solórzano. Agradecemos la presencia de los dos funcionarios y arrancamos esta cadena nacional con el informe que va a presentar en este momento la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días, ministra. Adelante con su informe. Buenos días, Fabricio. Buenos días a los periodistas. Buenos días a las personas que nos siguen en esta cadena nacional. Como ustedes saben, este fin de semana el Ministerio de Salud, el INSPI, todas las redes, laboratorios asociados han trabajado en unificar la información, pero además en que tengamos reportes automatizados. Esto va a ser muy importante y empezamos a ver los buenos resultados de tener estas cifras actualizadas. Desde hoy, en la infografía que se publica todos los días, se incluirá el dato de las personas, de los pacientes recuperados. Esta es una buena noticia, es un dato importante. Muchos de ustedes han estado preguntándolo y creo que esto es muy bueno también porque hace parte del panorama, de las cifras, de este escenario que tenemos. Hoy tenemos 1,103 recuperados. 1,103 recuperados, y permítanme empezar con esta cifra, y ahora sí paso a los valores que se van a reflejar o que se reflejaron ya, si es que tienen el acceso directo a la infografía del día de hoy. Hasta la fecha se han tomado 61,529 muestras para COVID-19. 61,529 muestras para COVID-19. De ese número, de ese total de muestras, 23,240 son casos confirmados. 23,240 confirmados, 25,052 casos descartados. 25,052 casos descartados. 1,557 pacientes han recibido ya el alta hospitalaria. Tenemos 663 defunciones del total de casos confirmados y 1,138 defunciones con sospecha de COVID. Estos son los datos para el día de hoy, estos son los datos que se reflejan en la infografía y me gustaría ahora darle la palabra al viceministro Solórzano, ocupar los minutos que tengamos todavía de esta cadena nacional en responder cualquier inquietud y decirles que la sesión de esta mañana del COE todavía ha sido suspendida, se reanudará después de la cadena nacional. Estamos revisando los reportes que se entregará a cada cantón del país para que puedan tomar las decisiones de esta semana conforme lo anunció la noche de ayer el presidente Moreno. Muchas gracias, Fabricio, y me gustaría darle ahora la palabra al viceministro de Salud, el doctor Solórzano. Gracias, ministra, por la información ofrecida. Vamos de inmediato con el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Por favor, viceministro, siga con su informe. Gracias, Fabricio. Gracias, ministro Romo. Y yo creo que es importante resaltar la buena noticia de que ya tenemos 1,103 personas recuperadas. Es decir, estas personas han logrado pasar todo el proceso desde el contagio que tuvieron y ya se ha verificado por laboratorio que no tienen más el virus. Esto es una excelente noticia, esto revela todo el esfuerzo que los servicios de salud en el país, de todas las instituciones que se han sumado, sobre todo el IES y el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo para cubrir la demanda de la población y sobre todo por nuestro compromiso con la vida. Como decía la ministra Romo, vamos a tener un sistema más ágil en el reporte de los datos y se ha desarrollado también un nuevo programa para que el análisis y la subida de datos sea más eficiente, y en eso también debo reconocer y agradecer el apoyo que nos ha dado el Ministerio de Telecomunicaciones. Así que son muy buenas noticias y seguimos comprometidos con la lucha por la vida. Nosotros estamos aquí para eso, para defender la vida, y estamos trabajando juntos.
Aprovecho para recordarles, no se olviden de utilizar la mascarilla, es una prenda de vestir ya habitual de ahora en adelante. El lavado de manos, ¿sí? La higiene, cuando las manos estén limpias pueden usar alcohol o alcohol gel, la desinfección de superficies y sobre todo el practicar el distanciamiento social. Ese es un factor muy importante, y para aquellas personas que no tengan la imperiosa necesidad de salir de su casa, por favor, sigan quedándose en casa. La pandemia no ha pasado. Estamos en un proceso simplemente de disminución del número de casos, pero no quiere decir que la pandemia está ahí, y por favor, todos, con la corresponsabilidad ciudadana y la corresponsabilidad de las autoridades, vamos a derrotar al coronavirus. Gracias, viceministro, muy gentil por su informe preliminar. Quisiéramos saber si también la ministra de Gobierno tiene alguna información adicional que ofrecer a los ecuatorianos en este espacio de cadena nacional. Gracias, Fabricio. Como lo he comentado antes, preferiría que pasemos a las preguntas. Los datos de hoy han sido entregados. Ayer respondimos también varios asuntos relacionados a la organización de esta semana. Así que esta es la información por hoy. La sesión del COE de este día lunes todavía no ha culminado, se va a reinstalar luego de la cadena nacional, así que aún no tengo ningún reporte del COE que entregarle esta mañana. De acuerdo, ministra. Muchas gracias entonces a las dos autoridades por ofrecernos en este espacio de cadena nacional el informe correspondiente al trabajo que se ha cumplido hasta el momento frente a esta emergencia sanitaria. Queremos recordarles que luego de esta cadena nacional, a través de la señal de Ecuador TV, Canal 7 a nivel nacional, retransmitiremos parte de la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, para responder distintas inquietudes de varios periodistas que se encuentran en distintas provincias de nuestro país. Aquí finalizamos esta cadena nacional. Gracias por acompañarnos. Once de la mañana, 45 minutos. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Ecuador TV, de los medios públicos. Les llevaremos parte de la rueda de prensa virtual en la que participarán las autoridades del gobierno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también el viceministro de Salud, Javier Solórzano, para responder distintas inquietudes y preguntas de colegas periodistas desde varios puntos del país. De inmediato doy paso a Natalie Murillo, quien se encargará de moderar este espacio. Buenos días, Natalie. Adelante. Fabricio, buenos días a todas las autoridades que nos acompañan y a toda la audiencia de Ecuador TV. Damos paso en este momento a Gabriela Cova de Primicias. ¿Escuchan? Buenos días. Señora ministra, tengo una consulta para usted porque la fase que va a ir a Ecuador ahora es la del distanciamiento social por el tema de la reactivación económica, y un tema que preocupa sobre todo a los trabajadores es si el COVID se va a considerar una enfermedad laboral o una... Gracias, Gabriela. Escuché con algunos cortes, pero creo haber comprendido la pregunta. No, hasta el momento el COVID no se considera una enfermedad laboral. Hay algunas discusiones que yo he presenciado por un documento interno del IES respecto de médicos, pero no en términos generales. No hay ninguna disposición que convierta al COVID en una enfermedad laboral. No es así, no se está considerando. Gracias, ministra. Continuamos con Nicolás Aguilar de Alfa Noticias. ¿Aló? Señora ministra, muy buenos días, compañeros, colegas.
Señora ministra, por un lado le entiendo que realmente este virus vino para quedarse y debe de ser corresponsables también los GATS en la toma de decisiones. Bueno, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. En el aspecto político, el decreto del estado de excepción se va a mantener, lo van a renovar porque tiene que renovarse el 15 de mayo. En un segundo grado, ustedes van a ser copartícipes, por ejemplo, en el manejo de Big Data. Por ejemplo, veíamos que el señor presidente tenía en la sala situacional de la Presidencia de la República acceso a los datos, por ejemplo, de las personas que estaban en cuarentena, cómo se movían con sus celulares, lo cual permitía establecer un cierto flujo de datos. Van a esto a tener los COEs cantonales, por ejemplo, acceso a este tipo de datos. Y quiero hacerle una reflexión en torno a eso. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Chordelet. Es un municipio chiquito que no tiene ni un hospital, pero, por ejemplo, tiene gran gente de la costa. Si ellos levantan la cuarentena, por ejemplo, en ese momento van a tener un montón de visitantes de otro lado. Entonces, un poco queremos ver cómo va a ser la armonización o si va a haber a lo mejor algún decreto que modifique también el peso también de las decisiones de las autoridades de salud, mientras los alcaldes cogen experiencia en esta toma de decisiones. Y para terminar, señora ministra, ¿desde cuándo se empezarían a cobrar, por ejemplo, a los sectores que no pueden las tarifas de luz? Porque tenemos bastantes llamadas de la gente que está preocupada, por ejemplo, si en el semáforo verde ya tienen los locales, pueden abrir, o ya la gente que a lo mejor pueden volver a abrir sus locales, los locales pequeñitos de una persona o de dos personas, que los cuales no van a tener acceso a tener planes de contingencia de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Son varias interrogantes, voy a tratar de ser lo más amplia. Sí, estamos analizando la posible extensión del decreto de estado de excepción. El decreto de estado de excepción se tomó inicialmente por 60 días que se cumplirán a mediados de mayo y ese decreto pues ampara varias restricciones, como las restricciones de circulación, restricciones que van a seguir vigentes durante el mes de mayo. Me explico. La prohibición de transporte interprovincial de pasajeros. Esa prohibición es una prohibición a nivel nacional, se mantiene vigente, ya está decidida para todo el mes de mayo y esa restricción se ampara en una declaratoria de estado de excepción que solamente puede tomar el Ejecutivo porque implica restringir el derecho de la libre movilidad. Entonces, sí, hay muchas restricciones que todavía van a seguir vigentes. Aprovecho para responder algo que usted también decía. Usted decía, ¿qué pasa si es que determinado cantón o provincia levanta las restricciones? Eso no es parte de lo que se puede decidir en este mes. En este mes hay un ámbito de decisiones posibles. Hay muchas prohibiciones que se mantienen, me he referido a una. No pueden transitar los pasajeros entre provincias, no está permitido. No se pueden hacer espectáculos públicos, no se van a reiniciar las clases presenciales, no se pueden dar aglomeraciones, no se puede reincorporar el 100% de trabajadores al trabajo, sino por porcentajes dependiendo del color del semáforo. Esto es el margen de actuación que cada COE cantonal podrá decidir. Pero ningún COE cantonal va a levantar completamente las medidas. Primero, porque no creo que en ningún país, en ningún cantón estemos pensando en hacerlo. Y segundo, porque no hace parte del rango de opciones que el COE nacional está compartiendo con los alcaldes. Luego usted se refería a la situación de Chordelej. Pero en la situación de los municipios pequeños o intermedios se encuentra la mayor parte de municipios del país. Por supuesto que el gobierno nacional y el COE cantonal va a acompañar el trabajo y las decisiones de todos esos municipios. Cada municipio hace parte de un COE provincial. El COE provincial maneja toda la información centralizada, Big Data, el manejo que usted ha visto también y que ayer el presidente de la República mostraba como una sala situacional. Todo esto se puede hacer y se puede acceder desde los COEs provinciales y los COEs cantonales tendrán el acceso a toda esta información. El acompañamiento, que en estricto sentido jurídico se llaman competencias concurrentes. Las competencias para atender la emergencia son competencias concurrentes en donde esta corresponsabilidad y coordinación va a ser muy importante para la siguiente etapa. La siguiente etapa empieza luego de 47 días de manejo de las medidas desde el COE nacional. Pasamos a otra etapa, la etapa del distanciamiento, también la etapa de la corresponsabilidad en donde las tareas de cada uno son tareas que están mejor definidas para el paso de etapa, pero de ninguna manera significa que estos municipios o ningún municipio va a dejar de contar con el acompañamiento y el trabajo de todas las instituciones del gobierno nacional.
Agradecemos, ministra. Continuamos con José Luis Andrade de Gama Visión. Muy buenos días, muchas gracias. Y yo le quería consultar a la señora ministra, ¿cuáles son los planes y las estrategias que se pueden adoptar desde el gobierno nacional para sostener el empleo? La semana anterior y en días anteriores se ha escuchado la desvinculación de muchísimos trabajadores, incluso en algunos medios de comunicación. ¿Cuáles pueden ser las estrategias que se adopten para tratar de sostener el trabajo y ayudar a varios sectores que evidentemente van a ser muy castigados por esta pandemia, como es el caso del turismo? No sé si ustedes están pensando ya en alguna estrategia en ese sentido, si nos podría comentar, si es tan gentil. Claro que sí, Jorge Luis, buenos días. Gran parte de la estrategia depende del avance de la ley humanitaria, de la ley de apoyo humanitario que se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional. De lo que conozco, la comisión que está tratando la ley votará el informe para primer debate el día de hoy o a más tardar el día de mañana, y esa ley avanza bastante bien. ¿Qué dice esa ley? Primero, esa ley lo que pretende es crear un fondo de ayuda humanitaria, una cuenta de ayuda humanitaria que por un lado estaría destinado a la alimentación, a la salud de la población más vulnerable, y por otro lado estaría destinado a la reactivación productiva, a inyectar dinero en las empresas, en los emprendimientos, en los negocios que van a verse muy afectados luego de este mes y medio, de esta gran recesión, de este gran aislamiento global, que es como lo empiezan a llamar incluso los organismos internacionales y los multilaterales, porque el shock, el golpe económico será internacional y será también local, con la preocupación adicional en el Ecuador de que no contamos con reservas para que el gobierno pueda decidir directamente inyectar recursos, sino que primero tenemos que obtener esos recursos que se están obteniendo por diferentes vías, renegociando la deuda, buscando financiamiento externo y con un esfuerzo colectivo a través de los mecanismos que están en la ley de apoyo humanitario en la Asamblea Nacional. Le agradecemos, ministra. Continuamos con David Redrobán de Diario Los Andes. Señora ministra, muy buenos días. Gracias por la apertura. Una pregunta que se ha generado durante estos últimos días y ante la preocupante noticia del caso de la provincia de Guayas, que habían entregado a un fallecido equivocado a la familia, a levantar incertidumbre no solo en Guayas, sino en todas las provincias donde se registran justamente fallecidos, donde no saben si el fallecido que enterraron era o no el que les entregaron, puesto a que se entra el paciente a los hospitales y obviamente los que ya están con un alto deficiencia en su salud fallecen, y obviamente no se les puede ver si es que es de familiar o no. Y si es que hay personas que están ya sancionadas, quienes fueron las encargadas de entregar el cuerpo a los familiares. Buenos días. Buenos días, David. Comprendo su preocupación. Este caso es muy alarmante. El ministro de Salud les dijo que estaba haciendo las investigaciones para poder averiguar qué pasó y cómo no vuelva a repetirse una cosa de esas. Tenemos un protocolo, tenemos una serie de responsables y de responsabilidades, y ese es el que habrá que seguir, y ese es el que se ha estado siguiendo. Lamentablemente, pues este caso nos preocupa, el ministro de Salud lo ha señalado, y vamos a revisar todos los procedimientos para evitar que algo así vuelva a suceder. Le queremos agradecer, ministra, y al viceministro de Salud por habernos acompañado en esta rueda de prensa virtual. Y también queremos dar paso a Ecuador TV, porque seguimos con la transmisión y culminamos esta rueda de prensa. No sé si hay alguna información adicional que desee informar. Muchas gracias, Natalie. Solamente excusarme porque no podremos continuar con la rueda de prensa a través de Facebook, por lo que tenemos que retomar la sesión del COE con varios asuntos pendientes. Así que excusarme por eso, pero mañana retomaremos un espacio más amplio de preguntas, siempre dispuesta a responder las inquietudes a través de redes sociales y si le hacen llegar también a usted, Natalie. Muchísimas gracias, viceministro Solórzano, y muchas gracias, Fabricio. Una buena tarde. Gracias, ministro. Fabricio, continuamos con estudios.
Muchas gracias, Natalie. También agradecer a los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y al viceministro de Salud, Javier Solórzano, por participar en este espacio de rueda de prensa virtual. Nosotros aquí finalizamos esta transmisión. Recuerden, más adelante